Hola, soy Antonio Gómez. En la clase de Bases y Evidencias Científicas de la Baropodometría vamos a hacer un recorrido desde sus inicios, las primeras publicaciones, primeros conceptos, términos básicos, para llegar a su aplicabilidad clínica, para poder asentar bien los conceptos y utilizar la tecnología de manera correcta. Vamos con la clase de baropodometría, donde vamos a intentar transmitir los conceptos básicos para un correcto manejo, donde en otras clases más técnicas de la estática, de la dinámica, de casos clínicos, podáis integrar estos conocimientos para completar un poco esa formación de dichas clases. Entonces, para empezar, deciros que bueno, los objetivos principales van a ser que conozcamos diferentes modelos que hay en el mercado. Realmente hay muchísimos modelos y cada vez más. Cuando nace la baropodometría hace ya bastante tiempo, aproximadamente en los 60-70, ya nace la baropodometría y los primeros sistemas de medición de sensores individuales. Es una tecnología muy cara, pero ahora ya en la época actual es una tecnología realmente bastante al alcance de cualquier profesional. Aquí estáis viendo en la pantalla diferentes plataformas de presiones. Estáis viendo de un fabricante francés, las dos que os aparecen más a la izquierda. Estáis viendo las plataformas del medio son la RSscan y la Footwork Pro, que son plataformas que están muy indicadas para la clínica y para la investigación, para ambas cosas a la vez. Y luego estáis viendo las plataformas de la casa BTS o de la casa Sensor Médica, una plataforma larga. Los modelos son muy diversos en lo que sería el mercado de baropodometría, pero bueno, hay incluso alguna que no está representada en la imagen, como podrían ser mantas plegables que se extienden y son como alfombras, que también habría que tener en cuenta pues, que para diferentes situaciones nos pueda interesar. De todas formas, la baropodometría en una plataforma como tal siempre va a ser más estable si la base sobre la que está montada es una base rígida, ¿eh? Porque ese tipo de sensores que van en mantas de presión, hay que tener en cuenta que el sensor de presión, como veremos a lo largo de la clase, solo va a medir la fuerza en una dirección. Y si la fuerza se cambia de dirección porque la alfombra no está totalmente recta en el suelo, pues puede afectarnos, ¿vale? Bien, ¿qué vamos a intentar ver en la clase? Vamos a intentar definir lo primero en lo que es la baropodometría, ¿vale? Vamos a intentar averiguar si sirven todas las plataformas para realizar una buena investigación. Vamos a intentar transmitiros los requisitos que deben cumplir tanto para tener una buena plataforma en clínica como una buena plataforma en el mundo de la investigación. ¿Qué protocolos debemos utilizar a la hora de analizar a nuestros pacientes? Porque eso es fundamental. Y cuál sería el protocolo más estandarizado y su validez científica. Y sobre todo también pues, para que entendamos de una forma más técnica de qué es de lo que va a depender esa calidad del estudio, ¿no? Vamos a hacer un recorrido por todas estas preguntas que os enseño aquí, que yo creo que van a ir quedando claras poco a poco. Bien, la baropodometría, ¿cómo la definimos? El origen etimológico de la palabra, que proviene del griego, pues la estamos viendo ahora mismo en pantalla. Baros significaría peso, podos, que significaría pie, y metrón, medida. Bueno, en este sentido, pues si nos fijamos en esta imagen que tenemos aquí, si ampliamos un poquito la escala, lo de baro, que es la presión, ya estáis viendo que estamos dejando fuerza contra en este caso, una plantilla instrumentalizada. Podos, pues evidentemente es el pie, y el metrón nos lo daría, pues lo que es la medida, esta escala. Esta escala de medición que nos permite pasar a tener un método cuantitativo, pues por todo lo que es la evidencia científica, al ser cuantitativo, nos permite realizar estudios enfocados a pacientes donde podemos medir cosas, ¿no? Entonces, otros autores la definen como una familia de instrumentos electrónicos para evaluar la presión estática y dinámica, pues que es muy usada para los investigadores, en este sentido para las publicaciones, como decimos. Como veis en la descripción de abajo, la medición de la presión plantar es comúnmente utilizada para determinar las cargas que soporta la superficie plantar. Y bueno, se intenta establecer lo que es un pie normal, discutiremos sobre eso a lo largo de la clase, comparar marchas pues, patológicas y diferentes aplicaciones en diferentes momentos de lo que sería la consulta en podología, ¿no? Y en biomecánica.
no representan por sí solas un método diagnóstico, ¿vale? No son un aparato que nos permita diagnosticar patología de una forma determinante. Es decir, podemos diagnosticar con la plataforma de presiones únicamente deformidades que cursen con una presión plantar magnificada, pues como puedan ser pues plantar flexiones rígidas de metatarsianos o como puedan ser, a lo mejor podríamos confirmar diagnósticos también enfocándolo desde este punto de vista de inestabilidades del paso, ya que nos permiten medir en ese sentido datos como el avance y la seguridad de avance que va a tener el pie, viendo variables como serían el COB, las presiones máximas, la velocidad de estas variables, viendo un poquito también cómo se activan las zonas delantera y trasera del pie. Pues vamos a poder confirmar diagnósticos, ¿vale? Pero diagnosticar como tal patología, pues una inestabilidad lateral crónica de tobillo, por ejemplo, la plataforma no me permite diagnosticarlo. O diagnosticar, pues de una forma certera, una metatarsalgia, digamos, propulsiva sin haber evaluado previamente al paciente, tampoco lo voy a poder saber, porque tengo que ver signos clínicos y tengo que ver, las deformidades que hayan en ese antepié y poderlo cuantificar de una forma más visual y palpando, ¿vale? Pero sí que van a tener una aplicación enorme las plataformas para lo que os digo, confirmar como complemento diagnóstico. ¿Qué medimos? Clave, o sea, esto lo seguro que lo manejamos todos los que estamos viendo la clase ahora mismo, medimos cinética. La cinética es la fuerza. Pero debemos tener en cuenta que el cuerpo humano se comporta con más fuerzas, que interviene con el medio con más fuerzas que únicamente la vertical. Y la plataforma de presiones solo mide la fuerza vertical. Entonces esa es la principal limitación para entender los movimientos en otros ejes que no nos va a permitir la baropodometría. Bien. Al final, la presión, bueno, pues es una fuerza sobre una superficie, ¿vale? Veis ahí la definición de la RAE, magnitud física que expresa la fuerza ejercida por un cuerpo sobre la unidad de superficie y cuya unidad en el sistema internacional es el pascal. Normalmente en las plataformas se utiliza el kilopascal, porque nos permite asemejar e interpretar mejor los kilos que va a soportar una zona anatómica en diferentes instantes del ciclo del paso o incluso en el momento estático que analicemos. Bueno, la fórmula es conocida por todos, ya la estamos viendo aquí abajo, ¿no? Que sería presión es igual a fuerza partido superficie, por lo tanto, cuanto más superficie tenga, ¿vale? Pues voy a tener una presión menor, eso es obvio, ¿vale? Pero no por tener un pie plano voy a tener que tener menor presión, por ejemplo, en el tercer metatarsiano que en un pie cabo. Puede ser que tenga un pie plano y además tenga un tercer metatarsiano plantar flexionado, ¿vale? Y eso me dé más presión en la zona metatarsal que un pie cabo que tiene menos superficie. O sea, siempre también va a ser muy dependiente el valor de la superficie, pero también de la fuerza que le llega. Y la fuerza va a ser dependiente de la deformidad anatómica y otra variable, por supuesto, que influye es el peso del paciente. Y ahora hablaremos de ello en función del tipo de sensor también, más adelante. Esquematizado, como podéis ver en este diagrama, en dos situaciones prácticamente idénticas, lo único que cambiaría, si lo que tenemos en la zona inferior, ¿vale? Consideramos que es una plataforma de presión, como señalo aquí con el puntero, pues si conocemos el peso, que podría ser, imaginaos, 1 kilogramo, ¿vale? De estas piezas metálicas y que las ponemos encima de una superficie que una tiene más área que la otra, claramente, lo que nos encontraremos como resultado de la plataforma de presiones será que tendremos más presión en la que tiene menos superficie. Ya lo hemos dicho, ¿no? Porque ese cociente va a dar un resultado mayor. El cociente entre lo que sería la fuerza y la superficie, evidentemente, si tengo menos superficie, divido entre menos, ¿no? Bien, para entender esto bien también, vámonos a la clínica, ¿no? Un efecto práctico. Fijaros, en este paciente que está en la plataforma de presiones, esta es una plataforma Footwork, luego hablaremos sobre ella. Ponemos al paciente en la plataforma en una situación que no lo haríamos nunca si no fuera para averiguar este efecto que hablamos, ¿no? De presión partido, o sea, presión es igual a fuerza partido superficie. Pues el sujeto en el supuesto 1, donde estáis viendo aquí el sujeto encima de una plancha de EVA, no es más que una plancha de EVA antes de mecanizarla para
para hacer plantillas o lo que se desee con ella, y el otro supuesto sobre la plataforma. ¿Qué resultado obtenemos? Lo podéis ver aquí. Obtenemos directamente a nivel colorimétrico, ya vemos que sin variar, porque esto hay que tenerlo en cuenta. Las plataformas de presiones hay que no nos engañen, ¿vale? Y tampoco engañemos, es decir, si os fijáis aquí, ¿vale? En la zona que os señalo, que vamos a hacer mejor un zoom, aquí estamos a 161 kilopascales, ¿vale? Y aquí estamos a otros 161 kilopascales. Si yo esta medida de 161 kilopascales la modifico, podría haber zonas colorimétricas muy intensas, aunque tenga mayor superficie de contacto, ¿vale? Es decir, me podría encontrar aquí, en esta huella de la superficie con la plancha de EVA, que tendría un color parecido a la prueba que he hecho sin tener la plancha de EVA. Y sería falso, obviamente. Y eso lo veremos también, pues, si nos fijamos en el punto que tiene máxima presión, ¿vale? Que estaría aquí señalado, el del pie izquierdo, haciendo también un zoom de esta zona, pues veremos que es de 186 kilopascales, mientras que el punto de máxima presión, aunque yo subiera la colorimetría, sería de 114 kilopascales en la situación 2, con la plancha de EVA. Eso en el pie izquierdo, y en el derecho, pues de 97, correspondiente con el derecho de 136. Pues estamos viendo que ahí no engañaríamos ni siquiera con lo que sería la colorimetría. Muy bien, pues es también muy importante que conozcamos los diferentes tipos de sensores que nos vamos a encontrar para saber qué ventajas tiene cada uno de ellos o qué inconvenientes, y decidamos de una forma, bueno, con un criterio realmente objetivo y con fundamento, qué queremos para nuestra consulta, o qué es más eficiente, ¿no? A la hora de realizar este tipo de análisis. Hay sensores piezoeléctricos, hay sensores neumáticos, hidráulicos, resistivos, capacitivos. Los que más se utilizan son los capacitivos y los piezoresistivos. Prácticamente, vamos, el 99% de plataformas están fabricados en uno o en otro. Más incluso en los piezoresistivos, porque la tecnología es un poquito más económica que en el capacitivo, y es un poquito también más fácil a la hora de fabricarla y de obtener el hardware en sí, sin tener que trabajar mucho a la hora luego de procesar la señal y de otro tratamiento de los datos a nivel de informático. Bueno, aquí tenéis las definiciones, las podéis leer, las podéis ver. Yo, bueno, os digo que he trabajado prácticamente siempre con capacitivo, y para mí tienen ventajas, ¿vale? Porque el sensor del capacitivo, bueno, no tienes que introducirle el peso del paciente a la plataforma para que te calcule la presión de una forma correcta. Sin embargo, en los piezoresistivos hay que calcular lo que sería la parte del peso del paciente sí o sí. Es una tontería, porque al final es meter un número en la plataforma de presiones, pero como es un software independiente, ya sabes que siempre lo vas a tener que meter, porque si no, no vas a calcular bien. Bueno, pues ¿qué plataforma elegimos? Pues va a depender de todos estos ítems que estáis viendo en la diapositiva. Pues va a depender del captor, del propio tamaño de la plataforma, del número de los sensores, del software, del espesor de la misma, del tipo de conexión. Al final, bueno, son todo variables que, por ejemplo, el espesor de la plataforma está comprobado que una plataforma que sea de 5 milímetros o menos, pues no va a cambiar, de espesor me refiero respecto al suelo, no va a cambiar la marcha del paciente. Pero todo lo que sea un poquito más grueso que eso, aunque sea un mini escalón, pero el paciente tendría que subir un mini escalón que va a alterar algo la marcha del paciente. En el caso de que sean más gruesas, lo que hay que hacer es incrustarlas, ¿vale?, en el suelo de una forma que queden muy niveladas. Aunque sean finas, menos de 4 milímetros, se recomienda esto también. Bueno, el tamaño de la plataforma, pues va a depender también un poco. Si nos dedicamos a analizar únicamente equipos de baloncesto, de básquet, pues a lo mejor tenemos que irnos a una plataforma más grande. Si la queremos para una plataforma que sea multiusos para pacientes infantiles, pues a lo mejor no hace falta, pacientes infantiles, adultos, deportistas, no hace falta una tan grande, y bueno, dirigiremos los estudios en función de lo que necesitemos. Pero bueno, el principal elemento va a ser el sensor. Y vamos a entrar un poquito más a fondo en definir lo que nos puede aportar o lo que nos puede restar el sensor.